Y hoy vengo a hablar del humor. O sea, hoy vengo a hablar de una vaina que es súper común a todos los seres humanos, creo. No, que no es súper común, que es una característica aprendida de todas las civilizaciones humanas. Recuerdo que en el colegio, mi profesor Bruno, de artística, nos muestra esta película de los neandertales. ¿Sí? Es como que la historia de cómo descubren el fuego. Es un clásico cinematográfico que la verdad ahora no recuerdo el nombre, pero en la película sale como, yo creo que era como un encuentro entre los neandertales y los Homo sapiens sapiens, o como una versión beta del ser humano y una versión como que ya más desarrollada. Y entonces se ve como esta tribu enseña a la otra a reírse. Y a mí me parece súper curioso porque yo he visto entre personas, entre familias, cómo las personas se ríen igual. O sea, cuando salgan de ver el episodio o traten mientras están viendo esto, recordar grupos familiares que se ríen de manera muy parecida, ¿sabes? Que se ríen hacia adentro, que se ríen hacia afuera, que es más o menos, que es como que más o menos la manera en la que aprenden a reírse. O sea, más o menos no, es la manera en la que aprenden a reírse. O sea, al final, especialmente la risa es una experiencia compartida. No importa si te ríes solo, porque normalmente te ríes de referencias sociales que te causan gracia. Ahora, siguiendo con el tema de la risa aprendida y de cómo las personas, yo tengo, o sea, por lo menos mis tíos, recuerdo mis tíos por parte de mamá, como que tú ves esa familia y todos se ríen parecido. A lo que voy con esto, que también me parece muy curioso, con acentos y con tonalidades de voz. Es muy loco como como el tono de voz de un malandro, de una cifrina, más allá de la entonación, más allá de todo, es un tono parecido de las señoras. Claramente hay un componente biológico que hace que las cuerdas vocales estén más nuevas o viejas y den distintas vibraciones, pero también hay un esfuerzo aprendido por parte de la mente de la persona que aprende cómo reírse, cómo hablar, etc. Pero hablando como que específicamente del humor. Más allá de eso, también estaba viendo una película de los 80 y de los 70, no recuerdo. ¿Qué película sería, chico? ¿Qué película estábamos viendo? Ah, estaba viendo películas de Almodóvar. Una película de Almodóvar que es súper cómica, que es Mujeres al borde de un ataque de pánico. O también, no recuerdo, pero estaba viendo algo de la filmografía de Almodóvar y en alguna parte sale como que una mujer bailando. Y yo lo que recordé cuando vi a esa mujer bailando fue a mi abuela bailando. Y yo entendí, yo dije, ah, ok, las señoras bailan así porque cuando estaban jóvenes bailaban así y entonces ellas no cambiaron su modo de bailar. Lo que pasa es que el modo en que bailaron pasó de moda. Y lo que me imaginé fue que cuando mi generación o las generaciones más jóvenes estén viejas, pues veremos a las señoras y a los señores pues con una mano arriba así, o sea, va a ser como que más o menos el mismo baile, pero de gente vieja. Eso por un lado, y entonces estoy como que, claramente, mira, un podcast producido, o sea, todo un podcast que tiene, que quizás no tiene mucho presupuesto, pero sí mucha cabeza para poder extender lo poco que hay. En el sentido de que yo me senté y dije, bueno, si voy a hablar de humor, yo claramente no soy humorista, ni tampoco soy un carajo que se haya dedicado a este camino, entonces no tengo, que diríamos sociológicamente, ni legitimidad ni autoridad para hablar al respecto, pero busqué papers y busqué información pertinente que pretendo dejar aquí abajo. Por otro lado, hago referencia al video que sale hoy justamente cuando estoy grabando este video, que es el de Leonela Emaru, la historia de Pororú, increíble, vayan a verlo, demasiado bueno, denme like y suscríbanse, por favor, necesito llegar a 1000 para que me puedan empezar a pagar los malditos de YouTube. Y bueno, por otro lado, entrando cuento largo corto, o bueno, cuento largo largo, porque es un podcast, me pongo a buscar papers, etcétera, y veo que hay risas reales y risas falsas. Y sabes, o sea, si te dice, si tú de repente estás hablando de humor y estás hablando de risa, o sea, es muy poco usual que tú te pongas a analizar las risas falsas que todos tenemos. Cuando, no sé, un tío dice un chiste que no da risa, pero tú igual como que quieres conectar, es como que jaja, o como que dio risa, pero no tanto como para reírme, pero igual me río. Y entonces hay como que, primero como que la utilidad social y a la vez individual de la risa, que es unirnos como grupo. Por ejemplo, hay un grupo de electricistas y alguien dice un chiste, evidentemente acerca de electricidad. Todos se ríen afirmando que
nosotros entendimos el chiste, nosotros somos un grupo cohesionado hasta cierto punto que comparte una serie de valores pauta, que comparte una cultura y que nosotros somos nosotros. ¿Qué pasa? Esa es la risa real. El que entendió la referencia y se siente parte del grupo y es 30 veces más probable, literalmente lo comprobado científicamente, es 30 veces más probable que te rías si estás acompañado. ¿Qué pasa? Si hay un electricista nuevo que acaba de llegar, está aprendiendo, primera vez que va con este grupo de electricistas, y él no entiende la risa, él igual se ríe y hace esta risa falsa. ¿Por qué? Porque es no fake it till you make it, no es falsearlo hasta que lo logres, sino fake it till you become it. Falsearlo hasta que te conviertes en. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese nuevo electricista o esa persona que no sabe nada pero igual quiere integrarse? Yo también soy de los tuyos, yo también entendí el chiste, quiero ser parte o yo también soy parte. Y conectando esto con el podcast que grabamos, que ese fue el primer episodio con personas que salió, el episodio número 2, si mal no recuerdo, con Jorge Hinojosa, que habla como que de esta defensa maníaca que tenemos los venezolanos con respecto a las tragedias que nos pasan y cómo la risa se utiliza como una especie de defensa. Me parece, pero a la vez es cómica y además nada más un venezolano puede entender cómo se hace humor de algo tan trágico. Y bueno, no sé si es la única manera de sobrellevarlo o la única manera que aprendimos y que nos logra unir a todos. Yo recuerdo que tengo mi pana alemán, contexto, Benjamin tiene 3 semanas de haber llegado a Venezuela. O sea, es un carajo que a pesar de haber viajado, no ha viajado tanto y además mucho menos había venido a Latinoamérica. Es un país súper disímil, no había tenido mucho contacto con los latinos. Entonces realmente es un choque. O sea, es un choque donde para él todo es muy ajeno y a pesar de ser profesor en ética, obviamente cuesta, pues hay muchos choques culturales. Yo más o menos algo familiarizado estaba acerca de la cultura alemana porque pienso migrar a Alemania. Pues hay cosas que simplemente chocaban. Y entre esas yo estoy como contándole a Benjamin y contextualizándolo acerca de toda la tragedia o la tragicomedia, bueno, la tragedia que nosotros humorizamos en Venezuela. Y para él, cuando yo le estaba contando como que todas estas situaciones que simplemente no tienen sentido, con demasiado spice cómico, tipo no hay gasolina, entonces la gente se muere en los hospitales, pero entonces hacemos chistes al respecto, pero yo contándoselo como cualquier venezolano que hace chistes de su tragedia, Benjamin me veía con una cara de tragedia. O sea, Benjamin me veía con una cara de sorpresa, de compasión y de mucho dolor con lo que yo le estaba contando. O sea, porque es eso, pues al final el cuento empezaba que no había gasolina, pero terminaba en que, había cientos de miles de niños que no recibieron comida cuando era tiempo, entonces no hubo bien desarrollo de su cerebro, murieron miles en los hospitales, las cifras, etcétera. Todo lo que sabemos que pudiésemos decir aquí, con quizás ejemplos muy específicos, como el caso de tal persona que mataron en las protestas, entonces mira cómo eso se tergiversó. Y claramente yo no estaba haciendo chistes acerca de todo, sino que por un lado lo cuento con mucha ligereza y también le explico a Benjamin como que uno lo cuenta con mucha ligereza porque al final son tantas vainas que si te tomas todo en serio es demasiado difícil digerirlo todo, pero por otro lado también había como que toques de humor y yo creo que él simplemente como que no podía entender cómo alguien puede hacer humor de algo que simplemente es tan horrible y tan doloroso. A lo que voy es que nosotros sí nos reímos de eso. Eso nosotros como venezolanos iremos a ir a la terapia nacional, no sé, a ver como un terapeuta de los países. Y que mira, vamos a hacerle terapia a estos muchachos. Habrá que ir a la terapia nacional, pero nosotros sí nos reímos de eso. Entonces es como que toda esta arista de que el humor es aprendido. O como una vaina es ridículamente cómico en una familia y en otra no. O sea, hay familias que los juegos pesados es de cinismo puro y duro. Y de bullying arrecho. Y hay otras donde el humor puede ser más físico, no sé, dar un coñazo, qué sé yo. Entonces, está esta vaina también que me pareció demasiado loca, que es que en Tanzania hay una villa donde en un colegio 3 estudiantes se empezaron a reír y hubo una epidemia, tuvieron que cerrar el colegio porque hubo una epidemia de risa por 16 días. ¿Cómo así? ¿Cómo? O sea, no sé, pues me parece una locura. Y qué es lo gracioso, ¿sabes? Yo creo que todos hemos tenido como que esas circunstancias entre primos, hermanos, no sé,
entre personas donde simplemente te estás riendo porque te estás riendo y la risa se contagia, todo el mundo se empieza a reír, pero a la vez tú ya te estás riendo es de la risa o de lo, no sé. De verdad que no sé, dejo eso a la reflexión de quien esté detrás del monitor. ¿Cuándo algo es gracioso? Es gracioso cuando existe una violación a la ética y moral, por decirlo de algún modo, pero a la vez esa violación es benigna. Una violación es aquello que amenaza nuestra creencia sobre cómo el mundo debería ser. Pero más allá de eso, la amenaza de manera benigna. O sea, dicen que viene de cuando los niños o los padres juegan con los niños a, a pelear o a hacerse cosquillas. Por eso no te da risa cuando te haces cosquilla a ti mismo, porque no hay, o sea, no hay amenaza. Como no hay amenaza, simplemente no es nada más benigno, no hay violación. Ahora, o no hay transgresión. Yo prefiero usar la palabra transgresión, a pesar de que no es la palabra que usa la teoría. Cuando otra persona te hace cosquillas, parece ser una violación, parece ser un ataque, una transgresión, pero es una transgresión benigna. Por eso da risa y por eso las cosquillas son en los puntos más vulnerables del cuerpo. O sea, bueno, hasta cierto punto la planta de los pies, las axilas, el cuello, que instintivamente es como que el cuello que instintivamente es súper vulnerable. Entonces esto luego evoluciona a un punto de sarcasmo, insultos, donde hay violación, pero también es benigno, pero ya desde un punto de vista como que más del lenguaje y menos físico. Y también hay como que otros derivados donde te acercas mucho a que no sea benigno, entonces como es mucha la tensión acerca de la transgresión que no terminas cometiendo, termina dando risa, o la otra, como son creencias acerca de cómo el mundo debería ser, este humor que simplemente es que no tiene sentido, pues. O sea, es un humor que te agarra inesperado, que plasma la realidad desde el absurdo, o como una exageración de lo que realmente es. Y es como que, por un lado, y entonces hay dos opciones. La estrategia Seinfeld, que es tomar cosas del diario y señalar las transgresiones. O sea, porque cuando tú ves Seinfeld, tú lo que ves es un episodio donde ellos están viviendo su vida y Jerry lo que hace es señalar el absurdo de las cosas que suceden. Como cuando este famoso video, que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, que es el de la reservación, que es tú sabes cómo tomar la reservación, pero lo que no sabes es cómo mantenerla. Es súper cómico. Y también están los comediantes que toman situaciones que son transgresiones y las normalizan. Entonces eso hace que sea absurdo y hace que sea cómico. En el sentido algo súper horrible, como de repente el humorista está haciendo un chiste sobre que su tío lo maltrataba. Pero todo el cuento es para llegar al punto que él no sabía manejar. Pero él toma el hecho de que su tío lo maltrataba como la parte normal y la otra parte como la graciosa, entonces termina siendo gracioso porque ahí no está señalando una transgresión que no parece ser transgresión como en Seinfeld, que está normalizada, sino que está normalizando una vaina que es una transgresión. Sé que es un poco complejo, pero bueno. Y lo que iba a decir yo, y por el hecho en el que nació todo este tema del humor, es porque estaba viendo un stand-up y yo en un punto soy una persona de risa fácil. No siempre, pero la mayor parte del tiempo yo soy un carajo de risa fácil que se ríe de huevonadas. A veces me siento como que señalado de idiota por reírme de unas vainas que parecen ser unas huevonadas. ¿Qué pasa? Por la naturaleza profunda de mi personalidad, como que siempre le estoy buscando la quinta pata al gato, etcétera, yo siempre tuve como que este tema de que o sea, siempre era como un reto de lo que estaba viendo hacerme reír. Y entonces como que mi nivel de risa, yo era una risa difícil. O sea, yo era un carajo que era muy difícil que algo me hiciera reír. Y entonces eso hacía que cuando me reía era como que era doble recompensa, porque era algo que me movía mucho intelectualmente, me hacía pensar que jode, y me agarraba muy por sorpresa, y además me generaba risa. ¿Qué pasa? Y entendiendo como que este punto de que la risa es aprendida, en algún punto de mi vida yo decidí literalmente y dije, yo me voy a reír de lo que me dé risa, indiferentemente el grado en el que me dé risa. Y eso me terminó convirtiendo en una persona que se ríe de casi cualquier vaina, o que puede encontrar, o sea, creo que encontré lo que estaba buscando al principio, pero de la manera contraria. Es decir, antes estaba buscando como que cosas complejas, o sea, como que algo que realmente fuese gracioso. Y ahora, con esta nueva perspectiva,
ahora estoy buscando en todo algo que pueda ser gracioso. Antes era como que buscar un unicornio de que, mira, esto me dio risa. Ahora es como una circunstancia de la vida diaria puede llegar a ser graciosa. Y por ende, los chistes de casi cualquier índole me pueden terminar dando risa. O me terminan dando risa. Y por otro lado, una cosa es reírse de un chiste y otra cosa es reírse del humor. A mí me encantan los chistes de tíos y los chistes de papá. Una vaina que me mata de la risa, pero casi nunca, o sea, son chistes demasiado malos. Seamos sinceros, todos tenemos un tío, un personaje tío que hace unos chistes malísimos, que muchas veces, en muchos casos soy yo. Pero no es porque a mí me dé risa el chiste, es porque me da demasiada risa la situación, como el estereotipo. Es como reírse, pero reírse de la circunstancia. Me estoy riendo con ellos, con las personas que hacen este tipo de chistes, porque al final los chistes me terminan dando risa, pero a la vez me estoy riendo un poco de ellos, de la estereotipificación y de la caracterización de ellos, porque simplemente me da mucha risa identificar el estereotipo y como que llegue literalmente la clásica escena donde están en una reunión familiar bebiendo y sale un chiste súper malo. Además que también me parece un tremendo ejercicio de creatividad el hecho de verdad de estar buscando chistes y estar buscando la manera en que algo puede ser gracioso de las maneras más simples. Por ejemplo, ayer estábamos caminando por el centro comercial y yo le digo a mi hermana como que mira, abrieron un gimnasio ahí. Entonces queda como que, ¿pero por qué? Bueno, porque dice rebajas. Entonces, ¿sabes? Es como que qué chiste tan malo, pero a la vez es como un chiste de tío. Pero entonces es como, o sea, no es que el chiste sea bueno, es que la situación, es como toda la estereotipicación. Y muchas veces termino riéndome yo solo porque quizás es la persona que le estoy echando el cuento, entendió el chiste, pero no entendió el humor de la situación. Pasa mucho, yo siento que eso se ve bastante cuando, no en humor, pero sí en cómo entienden muchas personas de repente este concepto de cifrino o de malandro. Sabes que ya tú de repente como que mimifican o imitan los acentos o los estilos con la intención de burlarse, pero no burlarse con ellos de las cosas que ellos se ríen, sino de ellos, pero a la vez empatizando. Es un poco abstracto, pero creo que muchas personas se pueden sentir identificadas. Y por eso existió este episodio, porque nada, me pareció súper interesante. Y para cerrar, vamos a la otra parte científica, no laboratorio, pero un poco más de las ciencias sociales y desde la sociología. Recordemos que soy sociólogo, me dan mi título en marzo, aunque no voy a estar aquí en Venezuela para recibirlo, muy probablemente. Y ahí como que desde la sociología hay desde el paper que leí de sociología y desde mis conocimientos sociológicos, me pareció muy interesante dos posturas ante el análisis del humor, que es la de Durkheim, que es un sociólogo francés, padre de la sociología, como cuando hablan de Freud en psicología, bueno, está Durkheim. Y de Goffman, que es como que esta otra escuela, que viene un poco más atrás, que viene un poco después, pero sigue siendo genial. Entonces, Durkheim crea este concepto que son los hechos sociales. Un hecho social, para como ejemplificarlo y no entrar en términos demasiado técnicos, y este es el ejemplo que me dieron en clase, siempre recuerdo, el hecho de que todo el mundo use zapatos, indiferentemente de sus representaciones individuales, es decir, no importa el zapato que uses, todo el mundo usa zapatos. O que los estudiantes utilicen bolso, igual, independientemente del bolso que lleves, independientemente de sus manifestaciones individuales, si el bolso es negro, si es rosado, si es de lado, si es del frente, no importa. Todo el mundo usa bolso. Es un hecho social porque se repite a lo largo y ancho de toda una sociedad. Evidentemente, como llevémoslo a una campana de Gauss, están las colas, está la gente que no se lleva 3 bolsos y está la gente que no lleva bolso, pero más o menos todo el mundo lleva un bolso o algún instrumento para cargar sus cosas que terminan haciendo el trabajo de un bolso. Desde un punto de vista de Durkheim, y un día hablaré en profundidad del hecho social, la risa es un hecho social. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es el individuo el que decide qué es lo que es gracioso, sino que así como no hay una señal que dice cuándo hay que aplaudir, pero todo el mundo aplaude, o sea, piensen en un momento en eso, ¿cómo todo el mundo se pone de acuerdo para que cuando acaba una función hay que aplaudir y todo el mundo aplaude unísonamente?
Y cuando alguien aplaude a destiempo, de repente en el medio de una obra de teatro, simplemente no, más nadie, o sea, no es como que sea una señal, no es que alguien empiece a aplaudir todos, es que todo el mundo sabe cuándo hay que aplaudir. Entonces, estos hechos gobiernan la realidad y en este caso, como que socialmente sabemos, así como sabemos cuándo aplaudir, cuándo algo debe ser gracioso, obedecemos a eso y las cosas que nos terminan causando risa son hechos sociales, indiferentemente sean risas falsas o risas verdaderas. Y está, por otro lado, la teoría de Goffman. Goffman crea como que todo este modelo dramatúrgico, que es el clásico, hay un video en mi Instagram personal de eso, que las personas no actúan como actúan, sino que las personas actúan como creen que los demás esperan que ellos actúen. Es decir, si alguien se va a reír, se ríe no porque algo le pareció gracioso, sino porque cree que, ni tampoco porque cree que eso le pareció gracioso al otro, sino porque cree que el otro cree que a ellos le parece gracioso. Entonces es clásico cuando de repente tu jefe te echa un chiste y no te da risa. Tú no te estás riendo porque crees que tu jefe le parece gracioso el chiste, sino porque tú crees que tu jefe cree que a ti te parece gracioso el chiste. Entonces te vas a reír. Igual cuando tropiezas a alguien sin querer. Tú te vas a disculpar muy probablemente, no porque te sientas genuinamente arrepentido de haberlo tropezado, sino porque tú crees que los otros creen que tú te deberías disculpar con la señora que tropezaste.